empezar. Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué hora ven este video. Nuestro equipo se conforma con los integrantes Uciel Carlos Morales, Alejandra Ventaño Pérez y Kevin Jair Regueira López. Nuestro tema es sobre los medios de transmisión alámbricos e inalámbricos, los cuales en el ámbito de las redes y las comunicaciones, los medios de transmisión se pueden dividir prácticamente en estas dos categorías, lo que es la transmisión inalámbrica y la transmisión alámbrica. Cada uno de ellos contiene sus propias características, ventajas y desventajas, los cuales hacen adecuados a diferentes aplicaciones y entornos. Ahora hablaremos sobre algunos de estos medios de transmisión y a continuación nuestro compañero Kevin Jair Reguera López hablará sobre los cables UTP. Bueno, el cable UTP es un cable o parte densado que sirve más que nada o son comunes en redes de datos y se utilizan principalmente por su costo accesible y facilidad de instalación. A continuación se detallan las características técnicas y físicas de los cables UTP, ya que hay diferentes tipos de cables. Sería el 5, el 6 y el 7. Bueno, los tipos de categorías se distinguen en CAT5, que sería la que contiene una máxima frecuencia de 100 MHz y la velocidad máxima de transmisión hasta 100 megabytes por segundo. La distancia máxima serían de 100 metros y las aplicaciones pues prácticamente serían en redes de Ethernet básicas y telefonías de transmisión de video. El CAT5E, su frecuencia igual viene siendo a la CAT5 de 100 MHz. La velocidad máxima de transmisión podría ser hasta 1 GB y tiene una mejora que sería la reducción de la diafonía y la mejora del control de interfaz. Las aplicaciones donde se podrían ocupar serían en redes de gigabit, Ethernet, transmisión de datos y alta velocidad. La categoría 6 y 6A varían ahora sí que en su frecuencia, ya que la CAT6 sería de 250 MHz y la CAT6A es de 500. La transmisión de la velocidad de la CAT6 es hasta 10 gigabits por segundo a distancias cortas, hasta 55 metros. Y de la CAT6A vendría siendo hasta 10 gigabytes por segundo. La mejora que tiene la 6A vendría siendo en la reducción de la distancia externa y a mayor capacidad de reducción de interfaces. Y las aplicaciones vendrían siendo en centros de datos, aplicaciones multimedia de alta velocidad. La CAT7 vendría siendo única, ya que la frecuencia máxima vendría siendo de 600 MHz. La velocidad de transmisión vendría siendo hasta 10 gigabits por segundo, a lo cual tiene 100 metros de distancia máxima. Y su estructura vendría siendo que cada par de hilos tiene su propio blindaje y el hilo en su totalidad también está blindado. Las aplicaciones vendrían siendo en redes de 10 gigas, en cables Ethernet, ambientes con alta interferencia electromagnética. El cable UTP en sus diversas categorías vendría ofreciendo las soluciones flexibles y económicas para diferentes necesidades de red. La diferencia entre el CAT 5, 5E, 6,
6A y 7 se basan principalmente en las frecuencias de operación, velocidad de transmisión, distancias máximas soportadas y capacidad de reducir las interferencias y diafonías. Mi nombre es Alejandra Bendaño Pérez y les voy a hablar sobre la fibra óptica. La fibra óptica se conforma por, bueno, su estructura básica es el núcleo, el revestimiento y revestimiento protector. Les voy a dar una pequeña información. El núcleo es la parte central de la fibra óptica donde viajan los pulsos de la luz. Generalmente este hecho de vidrio o plástico y es de alta pureza. El revestimiento es la capa que rodea el núcleo y tiene el índice de refracción menor que para reflejar la luz a la vuelta del núcleo, asegurando que la luz viaje a lo largo de la fibra. El revestimiento protector es la capa adicional de plástico que protege el revestimiento y el núcleo de daños físicos y ambientales. Existen dos tipos de fibra óptica, la fibra mónodo y la fibra multimodo. La fibra mónodo tiene un diámetro del núcleo aproximadamente de 8 a 10 micrones. La aplicación es utilizada para largas distancias y aplicaciones de alta velocidad. Una de sus características es que permite que la luz viaje en un solo modo o trayectoria, minimizando la dispersión y permitiendo la transmisión de datos a mayores distancias. La fibra multimodo, su diámetro es aproximadamente de 50 a 62.5 micrones. Su aplicación se utiliza para las distancias cortas y medianas como dentro de un edificio y campus. Sus características es que permiten múltiples modos o trayectorias de luz. La capacidad de ancho de banda de la fibra mónodo es que es una capacidad muy alta de ancho de banda, ideal para la transmisión de datos a larga distancia, con velocidades de hasta 100 GB o más. La fibra multimodo tiene una capacidad de ancho de banda menor que la de mónodo, típicamente utilizada en distancias de hasta 2 kilómetros con velocidades de hasta 10 GB. Su atenuación es que se refiere a la pérdida de señal a medida que la luz viaja a través de la fibra. La atenuación de la fibra mónodo es menor a la atenuación que permite las transmisiones a mayores distancias. La fibra multimodo es mayor su atenuación, adecuada para las distancias más cortas, de hasta 2 kilómetros sin amplificadores. La fibra óptica es una solución de transmisión de datos avanzada para utilizar la luz y para transmitir información de alta capacidad y de baja atenuación. La fibra mónodo es ideal para largas distancias y altas velocidades, mientras que la fibra multimodo es la más adecuada para las aplicaciones de corto a mediano alcance con costos menores. Y las diferencias claves entre los tipos de fibra óptica radican en el diámetro del núcleo. Como ya lo comentó mi compañero Kevin Josué, voy a explicar sobre las señales de radio. Las señales de radio son una técnica de transmisión inalámbrica que emplea ondas electromagnéticas a distintas frecuencias para enviar datos. Estas señales tienen múltiples usos que incluyen la radiofusión, las comunicaciones móviles, las redes inalámbricas y la navegación por satélite. A continuación voy a explicar las características físicas y técnicas de las señales de radio y cómo varían según sus aplicaciones. Comienzo con la frecuencia y la longitud de onda. La frecuencia de una señal de radio medida en hercios indica cuántos ciclos por segundo realiza.
Las frecuencias de radio pueden ir desde unos pocos kilohercios hasta varios gigahercios. Pasando hacia la longitud de ondas, es la distancia entre dos picos consecutivos de la onda y es inversamente proporcional a la frecuencia. Esa se mide en metros. El punto 2, pasando a la amplitud. La amplitud de una señal de radio es la altura de la onda y representa la potencia o la intensidad de la señal. Una mayor amplitud implica una señal más fuerte. El número 3, la polarización. La polarización es la dirección en la que vibra el campo eléctrico de la onda de radio. Puede ser horizontal, vertical o circular y afecta cómo se recibe la señal dependiendo de la orientación de las antenas. Pasando al punto 4, la modulación. Es el proceso de cambiar ciertas propiedades de ondas portadoras para transmitir información de los tipos comunes. Los tipos comunes de modulación son la AM, que es la modulación en amplitud, la cual la amplitud de la onda varía según la señal de información. La otra es FM, que es la modulación de frecuencias. La frecuencia de la onda cambia de acuerdo con la señal de información. La PM es la modulación de fase. La fase de la onda modifica según la señal de información. El 5 es el ancho de banda. El ancho de banda es el rango de frecuencias que ocupa una señal y determina la capacidad de transmitir datos. Un mayor ancho de banda permite transmitir más información. Potencia de transmisión. La potencia de transmisión medida en vatios afecta el alcance de la señal y una mayor potencia permite que la señal alcance distancias mayores. La velocidad de datos. La velocidad de datos se refiere a la cantidad de información en la que se pueden transmitir por unidad de tiempo y pues generalmente es medida en bits por segundos. Interferencias y ruido. Las señales de radio pueden ser afectadas por interferencias de otras señales y ruido ambiental. Las técnicas de modulación y el uso de filtros ayudan a mitigar estos efectos. Las aplicaciones de las señales de radio. Las señales de radio pues tienen un papel fundamental en numerosos aspectos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en radiofusión, la cual se utiliza para transmitir señales de radio AM y FM, la cual alcanza grandes audiencias y también son empleadas en transmisión de televisión, bueno, aunque actualmente muchas transmisiones televisivas son digitales. Otro ejemplo es las comunicaciones móviles, las redes de telefonía móvil que utilizan frecuencias específicas para la comunicación de celulares, las cuales mejoran la eficiencia con cada nueva generación tecnológica, 2G, 3G, 4G, 5G, o sea, dependiendo va mejorando, van aumentando la eficiencia. Otra es las redes inalámbricas, las cuales son las tecnologías como el Wi-Fi, el Bluetooth, las que pues utilizan señales de radio para proporcionar acceso a Internet y permitir comunicación entre dispositivos sin necesidad de cables, como por ejemplo el Wi-Fi opera pues en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz. También tenemos otro ejemplo que es como en la navegación por satélite, sistemas con GPS, las cuales utilizan señales de radio para determinar la ubicación exacta de un receptor en la Tierra. También están las comunicaciones de emergencia y militares, las cuales las señales de radio son cruciales en situaciones de emergencia y en operaciones militares, debido a su capacidad para funcionar en condiciones extremas y cubrir grandes distancias sin infraestructura física. Aunque por otro lado, obviamente, pues esta tiene sus ventajas y desventajas, estas señales de radio. Por ejemplo, las ventajas inalámbrica es que no requieren cables físicos,
lo cual pues facilita la movilidad de instalación. También la cobertura amplia, la cual puede cubrir áreas grandes y alcanzar ubicaciones remotas. Tiene la diversidad de usos, también tienen aplicaciones de radiodifusión, telecomunicación, navegación, etcétera, o sea, más. Su flexibilidad también es una ventaja, porque pueden adaptarse a diferentes frecuencias y modalidades según la necesidad de la comunicación. Pasando a otro punto, las cuales, pues, si tiene ventajas, también tiene que tener desventajas. Una de sus grandes desventajas, bueno, 3 grandes desventajas que tiene son la interferencia, la seguridad y el ancho de banda limitado. La interferencia son susceptibles a interferencias electromagnéticas y obstáculos físicos como los edificios, las montañas, todo eso generan interferencias. Bueno, y en cuanto a la seguridad, las señales pueden ser interceptadas si no están bien cifradas, comprometiendo pues la privacidad de la comunicación, o sea, fácilmente pueden alguien tener una interferencia allí, eso sí hay que cuidar mucho la seguridad, es un punto que puede ser más una desventaja. Y el otro punto que había mencionado es el ancho de banda limitado, y es que dependiendo de la frecuencia y la tecnología utilizada, el ancho de banda puede ser limitado y esto pues restringe la cantidad de datos que pueden transmitirse. Y bueno, pues ya para no alargar de más, como conclusión, pues en resumen, las señales de radio son fundamentales para transmitir eh, datos de manera inalámbrica, con aplicaciones que va desde radiofusión hasta la navegación por satélite, como lo había mencionado. Conocer sus características físicas y técnicas nos ayudan a apreciar su funcionamiento y su importancia en la comunicación moderna. La flexibilidad y la amplia cobertura de las señales de radio las convierten en un componente crucial de la infraestructura de comunicaciones global. Eso es lo que tengo en conclusión y pues de mi parte del tema de señales de radio, eso es todo. Bueno, ahora por último veremos lo que es la instalación de una red Ethernet. Veremos lo que es lo que ocuparemos, la infraestructura, así como las herramientas que necesitaremos para realizar esta tarea y el procedimiento que se debe hacer para lo que es la instalación de una red Internet, la cual implica una variedad de infraestructura y herramientas, tal como mencioné, que aseguren la correcta configuración y funcionamiento y el mantenimiento sobre todo de la red. Ahora voy a describir algunos de los componentes esenciales que podremos usar para lo que es la instalación de la red. Pues, una de las herramientas que podemos utilizar son los cables de red, como lo son los cables UTP o los cables STP. Los cables de patrón sin blindaje, o sea, los UTP y los blindados STP son los más comunes que se utilizan en distintas categorías como lo son CAT 5E, CAT 6, CAT 6A y CAT 7. Esas las mencionó mi compañero hace un momento, dependiendo de las necesidades de la velocidad y el ancho de banda que se necesite. Los cables de fibra óptica son utilizados para conexiones de más larga distancia y altas velocidades. Eso se utiliza más en empresas o centros de datos o en lugares que requieran tener como dije, una larga distancia y una velocidad de red demasiado rápida. O sea, eso no sé, una casa no lo haría. Ah, también otra herramienta, disculpa por error, serían los conectores y los paneles de parcheo. Uno de los conectores que podremos utilizar es el RJ45, el cual se utiliza para terminar de cables UTP. El paneles de parcheo o patch panels permiten organizar y gestionar las conexiones de red en un rack.
algunos dispositivos de red como los switch, los cuales son dispositivos que conectan múltiples dispositivos dentro de la misma red y que permiten una comunicación estable entre ellos. Pueden ser gestionables o no gestionables. Los routers, que son los dispositivos que conectan diferentes redes entre sí y gestionan el tráfico que hay entre ellos. El Access Point, que son dispositivos que proporcionan la conectividad inalámbrica a la red Ethernet. Los racks y armario de red, por ejemplo, los racks de servidores utilizados para montar y organizar equipos de red como son los switches, los routers y los servidores. El armario de comunicaciones, lo cual proporciona lo que es un espacio seguro y organizado para los equipos de red en instalaciones más pequeñas. También utilizaremos lo que es una fuente de alimentación y una UPS. La fuente de la alimentación pues es la que le proporcionará lo que es energía a los dispositivos de red. Y el UPS son los que protegen a los dispositivos de red contra interrupciones de energía. Cuando hay un apagón, se va la luz, eso es lo que hace que estos, o evita que estos se quemen, por ejemplo. De ahí los puntos de conexión y las tomadas de red. Las placas de pared con conectores RJ45 facilitan las conexiones de red en lo que son oficinas y bares para que haya un correcto orden, se podría decir, para que no estén los cables tirados donde sea. Las cajas de superficie utilizadas cuando no es posible empotrar algunos puntos de conexión de red en la pared. Ahora las herramientas o algunas herramientas que también utilizaremos para lo que es la instalación de la red Ethernet. La número 1 es la herramienta de cableado, la cual es la crimpadora de RJ45, que es utilizada para fijar conectores RJ45 en los cables UTPS. Un pelacables, los cuales son las herramientas para quitar el revestimiento o lo que cubre los cablecitos en sí, para poder acomodar los cables y lograr lo que es la conexión. Un cortacable para cortar el cable a la longitud que sea deseada o que necesites. También ocuparemos lo que son herramientas de medición y comprobación. El probador de cable de red, el cual nos servirá para lo que es verificar la continuidad y el correcto cableado de los cables de red. El certificador de cables para garantizar que los cables cumplan con las especificaciones de la categoría, dependiendo de su categoría, correspondientes a lo que es CAT 5E, CAT 6, etc. Un multímetro para medir los parámetros eléctricos básicos dentro de la instalación. También usaremos lo que es una herramienta de montaje, como son los destornilladores para montar dispositivos y paneles de parcheos en los racks, llave de tuerca para asegurar equipos en los racks, medidas y cintas velcro para organizar y asegurar los cables. También herramientas de gestión de redes, como lo puede ser un software de gestión de red para monitorizar y gestionar el rendimiento de la red y de los dispositivos conectados. También un software de configuración de switches y routers, que son herramientas específicas para que logremos configurar los dispositivos que son gestionables. A continuación, ahora veremos lo que es los pasos para realizar la instalación de red. Ahora sí, lo primero es la planificación de la red. Debemos diseñar el esquema de red, incluyendo la ubicación de cada dispositivo de red, los puntos de conexiones y la ruta del cableado. Esto para pues llevar un orden y pues como dije que no haya cables por donde quiera. También debemos determinar las necesidades de ancho de banda y seleccionar las categorías de cables apropiados. Esto pues para saber qué tanta velocidad y a qué distancia se usará lo que es la red. Luego procederemos a lo que es la instalación del cableado. Debemos colocar los cables UTP o la fibra óptica dependiendo de las necesidades, siguiendo las rutas que planificamos en el anterior punto.
evitando interferencias eléctricas. Terminar los cables con conectores RJ45 o paneles de parcheo para pues, los cables. Configuración de dispositivos de red, el siguiente punto. Lo que deberemos hacer es instalar los switches y los routers dentro de los racks en caso de ser necesario o que contemos con ellos. De ahí continuamos con lo que es la configuración de red según las necesidades de la red, como lo son las direcciones IP, los LANs, etcétera, etcétera. Y después de haber configurado lo que es la red y haber hecho lo que es el cableado y eso, procederemos con lo que es la prueba de verificación, en el cual utilizaremos los probadores de cables y certificadores para verificar la integridad de los cableados o del cableado. Debemos comprobar lo que es la conectividad entre todos los dispositivos de la red y realizar pruebas de rendimiento para asegurarse que la red cumple con los requisitos de la velocidad y el ancho de banda que se necesitan o se requieren. Finalmente podremos hacer lo que es la documentación y después el mantenimiento de ser necesario. Obviamente el mantenimiento preventivo siempre va a ser necesario. Disculpen. Y pues debemos documentar lo que es el esquema de red, donde incluiremos lo que son las ubicaciones de los cables y los dispositivos, así como las configuraciones. Y debemos establecer un plan de mantenimiento regular para revisar el rendimiento de la red y realizar las actualizaciones que sean necesarias dependiendo si se requieran o no. Y eso es básicamente todo lo que se requiere para lo que es la instalación de una red Ethernet. En resumen, pues la red Ethernet requiere de una infraestructura adecuada que incluye los que son los cables, los conectores, los dispositivos de red, los racks, si se puede, las fuentes de alimentación. Además, debemos utilizar diversas herramientas para lo que es para realizar lo que es la tarea, como lo que son el cableado, la medición, la gestión pues la gestión para asegurar lo que es la instalación correcta y eficiente, así como una planificación adecuada junto con las pruebas y la verificaciones meticulosas sobre la red para que funcione correctamente, así como el mantenimiento apropiado para que en un futuro no llegue a fallar lo que es esta red. Y eso es esencial para garantizar que la red funcione correctamente de manera óptima y que cumpla con todos los requisitos de conectividad y de rendimiento. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Espero que nos hayamos explicado de la manera más adecuada y entendible posible. Y gracias por ver este video.